Estamos con Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez es ex viceministro de Economía de Argentina. Es un economista de larguísima trayectoria, un académico, que en los últimos tiempos su nombre tuvo repercusión porque aceptó ser uno de los principales asesores económicos de Javier Milei, el candidato, ¿cómo decirlo?, de ultraderecha de la Argentina, el candidato ultraliberal que irrumpe en el escenario político argentino. Carlos, lo primero que te quería preguntar era, ¿cómo te encontraste con Milei? ¿Por qué Milei de repente te genera algún tipo de esperanza para sumarte a sus equipos? Mira, a Milei yo, el primer recuerdo que tengo personal es un seminario que dio en la Universidad del SEMA. Yo como rector estaba sentado en la primera línea y lo tenía a Milei en el parado hablando. No fue un recuerdo muy feliz porque lo trató muy mal a Keynes, me acuerdo. Vos viste cómo es Milei, ¿no es cierto? Muy extrovertido. Así que le hice varias preguntas un poco agresivas o un poco más agresivas que él, digamos. No fue un encuentro muy feliz, pero era un hombre inteligente en ese mismo momento. Más allá de la agresividad, no decía pavadas. Y eran pavadas desde la derecha económica, de cualquier manera, debo decir. Después de la conferencia hablamos, intercambiamos opiniones, le dije que no me gustaba la manera de expresarse, creo que a muchos no les gusta la manera de expresarse de Milei, pero hasta ahí llegamos, entablamos una relación, no nos peleamos, nos seguimos conociendo a través de Twitter, luego nos peleamos en Twitter, por su manera de ser también. Yo soy un tipo más bien formal, digo algunas malas palabras, pero nada más. No me gustaba esa manera de ser de él muy agresivo. Hacia Keynes, en aquella época era el Milei anti-Keynes nada más. Después fue el Milei muy liberal y después se convirtió en el Milei de derecha. Y ahí me empezó a gustar mucho más porque resulta que yo toda la vida me consideré una persona conservador de derecha. Yo admiraba profundamente a Ronald Reagan y a Margaret Thatcher. Desde los 14 años, bueno, no existían en esa época, ¿ok? Pero ¿Vos eras yo era reganista. de derecha o de ultraderecha eras vos? Derecha conservador. Definirlo como quiera. Argentina es un país de definiciones libres, yo diría. Cuando yo ponía en Twitter, recuerdo que yo era liberal de derecha, me comían crudo los liberales libertarios, los austríacos. Me decían que es imposible, que es inconcebible un liberal de derecha. Y yo le ponía escritos de Ronald Reagan definiéndose as conservative liberal. Y yo decía, pero Reagan es conservative liberal. ¿Qué es lo yo soy conservador liberal de derecha. En fin. ¿Pero qué es lo que define un conservador liberal de derecha? Por eso, yo me defino como... Son palabras. ¿Pero qué ideas hay detrás de esas palabras? ¿La derecha? Sí. Bueno, yo te lo definiría como lo contrario a la izquierda, lo contrario al populismo, lo contrario en hacer promesas no válidas para la gente, decir que los pobres son pobres porque hay gente rica, por ejemplo. Ese es un pensamiento de izquierda. El pensamiento de derecha sería: para ser rico hay que trabajar, para dejar de ser pobre hay que trabajar. No sos pobre culpa de los ricos. Si bien es cierto que en economía hay ciertos fenómenos llamados monopolio, por ejemplo, o monopsonio, que hay una dominación de mercado por parte de una persona que no necesariamente es rica, que domina al otro, que lo podríamos llamar pobre, pero son fenómenos de mercado, no son fenómenos de rico versus pobre, de derecha versus izquierda. También están los izquierdistas comunistas que decían que el capital tenía que estar en poder del Estado. Yo no concuerdo con eso. Eso me convierte en derecha para un comunista, por ejemplo. Pero para los comunistas, los dueños del capital al final eran los que tenían las rachas y eran los dirigentes comunistas. En fin, son palabras que dan para muchas acepciones que no creo que el público pueda llegar a aprender mucho de mis definiciones, que en particular no soy un experto en las mismas. ¿Okay? Creo que se puede entender cuando digo que comparto las opiniones de Margaret Thatcher o de Ronald Reagan. No comparto tanto las de Trump. Creo que es un extremista Trump. Y no soy un libertario, por ejemplo. Un libertario querría irse tanto a la derecha que eliminaría el Estado. Yo no comparto eso. Yo creo que tiene que haber un Estado para organizar a los millones de seres humanos que hay en una sociedad. Carlos, un libertario podría llamarse de derecha, pero yo no comparto esa definición de derecha. Por eso digo, no me quiero meter en las definiciones, porque la misma palabra da para muchas definiciones, lo mismo izquierda. Vos podés ser estalinista
y ser de izquierda. O sea, caben muchas cosas dentro de la palabra izquierda. Yo prefiero definirla por ejemplos, Margaret Thatcher o Ronald Reagan. Te quería preguntar, ¿no te parece por momentos que es irresponsable que alguien como Milei conduzca un Estado? Te lo voy a decir directamente, sí. ¿No hay momentos en que te parece que está medio loco? Bueno, más loco que Alberto Fernández, nuestro presidente, no. Y la vicepresidenta, Dios me libre, tienen distintos puntos de rayadura. Milei en privado, solo, hablando con él, es una persona inteligentísima y no grita, ni baila, ni dice que es el león. Te digo, hay dos Mileis. Yo a Carlos Menem le tenía terror, pánico, cuando lo veía por las calles allá en 1989, liderando manifestaciones, agarrado del brazo con los muchachos peronistas, diciendo que iba a reconquistar las Malvinas con sangre, sudor y lágrimas. Y de golpe miro y digo, pero este tipo está con Alzogaray, está con Cavallo, está con Guido Di Tella, acá pasa algo. Y ahí empecé a entender los fenómenos políticos. Una cosa son los políticos, lo que hacen y lo que dicen y cómo visten en campaña, y otra cosa es en privado. Y Milei es lo mismo. O sea, que no va a hacer nada de lo que dice que va a hacer. Sí, una cosa es lo que dice que va a hacer, pero cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, es otra cosa. Y cuánto de lo que dice va a hacer, en qué medida, en qué gravedad. Cuando Milei te dice que va a poner una bomba en el Banco Central, lo que te está diciendo es otra cosa. Creo que se entiende muy bien. Cuando te dice que va a parar la inflación, es cierto, va a parar la inflación, pero no la va a parar el 11 de diciembre. Va a tomar medidas para que la inflación pare, pero esas medidas van a depender de las circunstancias. Pero va a poner el foco en parar la inflación. Pero todos los políticos te lo dicen, pero yo a Milei le creo más que a los demás. Y lo va a hacer a través de sacarle funciones al Banco Central, no ponerle una bomba al Banco Central, pero cambiarle por lo menos la carta orgánica para que no siga siendo lo que es. La Argentina tuvo Banco Central recién a partir de 1935. Antes de 1935 no había Banco Central y la Argentina existía, la bandera argentina existía, la escarapela existía, la nación argentina existía. Éramos Argentina y estábamos mucho mejor que ahora. Y éramos grandes y éramos poderosos. Y no teníamos Banco Central. Y teníamos el peso moneda nacional, que existió desde 1885 hasta 1970. Y el Banco Central recién se creó en el medio. El peso existía antes y existió después, pero después lo arruinaron. En 1970 lo cambiaron. Así que Milei lo que va a hacer es cerrar eventualmente el Banco Central o las funciones de emisión del Banco Central. Una de las funciones del Banco Central es emitir los pesos, o más bien, los pesos los emite la Casa de la Moneda, pero el Banco Central los pone en circulación. Antes de 1935 el Banco Central no existía. Bueno, había distintos mecanismos. Hay muchos países que están bien con Banco Central. Sí, y hay muchos países como la Argentina antes de 1935 no, está bien, lo que quiero decir muy que bien y no tenía pensar Banco que Central. El problema es el Banco Central cuando hay muchos países que tienen Banco Central y están bien, es como establecer un orden causal muy discutible. Bueno, pero también hay muchas personas que son mujeres y están bien y yo soy hombre. Y ese es un argumento que no me va. Decirme que hay países que tienen Banco Central y por lo tanto yo tengo que tenerlo, ¿no? No, pero hay muchos países también que tienen Banco Central y están mal. Creo sí, que por eso no es un elemento que define. Casi, Venezuela tiene Banco Central y está mal. Y pero por eso no es un argumento que convalide nada. No convalida, hay países que tienen ejército y tienen guerra y hay países que tienen ejército y no tienen guerra. Bueno, lo que define que el ejército no es lo que define si el Banco Central no define si un país está bien. Claro, pero en el caso de la República Eliminar Argentina, el Banco Central no necesariamente significa que eso va a estar bien porque la causa no es el Banco Central. Eso es lo que estamos diciendo. No, al estar el Banco Central en existencia, eso le abre la puerta al sistema político argentino a utilizarlo. Ha sido una constante a lo largo de su historia desde 1935 en adelante. O sea, la inflación ha sido un problema en la República Argentina en realidad desde 1950 en adelante. Eso es un fenómeno que no han tenido otros países. La independencia del Banco Central, por alguna razón que no nos podemos explicar, ha sido prostituida en la institución llamada Banco Central. En los otros países la independencia del Banco Central en general ha sido respetada. En la Argentina no. El Banco Central ha sido dependiente del sistema político. Entonces, cuando el Tesoro llega a la situación de que gasta y se endeuda, hasta que al final
el mercado no le presta más, entonces el sistema político, a través del Tesoro, utiliza al Banco Central para endeudarse. Y ahí prostituye la moneda. Y ahí viene el fenómeno inflacionario. Entonces lo que el van a sistema hacer político es sigue. una cosa es restaurar la independencia del Banco Central y otra cosa es eliminar el Banco Es que Central. la hemos puesto a la independencia del Banco Central y una ley se cambia con otra ley. Y en primer momento se cambia con un decreto de necesidad de urgencia. Entonces No van a puede eliminar pasar el una Banco ley. Central. Lo eliminás, por eso mi ley dice le pongo una bomba, pero una bomba puede ser una bomba legal. Primero lo cerrás bien cerrado. Fíjate lo que costó cerrar la convertibilidad, cambiar la convertibilidad, costó mucho. Fue grave la crisis. Le costó a los radicales en realidad. O sea, Menem la dejó más o menos funcionando, pero duró 2 años más. Fue todo un proceso grave cerrar la convertibilidad. Ahora, si sacás al Banco Central directamente, sacás las instituciones que están atrás del Banco Central y le dejás nada más que la Superintendencia de Seguros Bancarios, va a costar más. En general, los políticos a la larga hacen lo que quieren, si es que tienen el voto popular. En Ecuador no lo sacan, no la sacan. Porque no saben cómo salir. Pero vamos No a ir a saben una cómo tanda. salir. Vamos, Claro, bueno, lo que Milei está vamos, hablando. perdón, Primero, no soy el portavoz de Milei. Todavía no soy el jefe de asesores de Milei. Lo sería el día que Milei gane. ¿Okay? Y ese día va a tener un ministro de Economía, que no voy a ser yo. O sea, no soy un agente de la administración. O sea, que no estoy hablando por Milei. Te estoy diciendo, como un economista que tiene cierta experiencia, más de 50 años de dar vuelta por todo el planeta, de que no hay nada que sea imposible para los políticos. Y una de las propuestas que trae Milei, que resultan atractivas para su electorado, tiene que ver con dolarizar. ¿Van a dolarizar? Sí, ya Milei lo ha propuesto en su plataforma. Eso es algo que yo lo vengo diciendo en la Argentina desde 1979, que vengo hablando del tema. Dolarizar, convertibilidad. Es reconocer una realidad que siempre existió en toda Latinoamérica prácticamente. Y en el caso de la Argentina, hay muchas definiciones de dolarizar en primer lugar. Una cosa es dolarizar y otra es despecificar. Quiero aclararlo porque la gente usa las dos. En casi toda Latinoamérica usan la moneda local y también usan el dólar. Casi toda Latinoamérica. Brasil no. No, Brasil no. Pero Uruguay sí. Ayer hubo una advertencia del Fondo Monetario al ministro de Economía uruguayo de que la dolarización estaba yendo demasiado. Estaban eliminando prácticamente el peso uruguayo en todos los contratos. O sea, el mercado lo estaba haciendo. Se habían acostumbrado tanto a usar dólares los uruguayos que el peso estaba desapareciendo. ¿Pero cómo sería acá? Y acá es prácticamente lo mismo. El tema es que hace ya décadas, que el peso se ha desacreditado tanto a través del proceso inflacionario y la ruptura de contratos, el cambio de monedas. Hemos usado 5 monedas desde el peso moneda nacional que dejó de existir en 1970. ¿Pero qué harían ustedes? Espérate, hay muchos proyectos de dolarización, por eso. En este momento los argentinos usan el dólar para una enormidad de contratos. Recién estaba viendo en televisión que la paritaria de la pesca se está por hacer en dólares, por ejemplo. O sea, seguramente porque es una actividad que está ligada, bueno, la venta de los pescados está en dólares, pero la contratación de los pescadores va a pasar a estar en dólares. Eso es más nuevo, ¿no es cierto? La economía argentina ya está muy dolarizada. Usan el dólar como unidad de cuenta en muchas actividades. Por supuesto, en la compra y venta de propiedades, compra y venta de automóviles y muchos otros productos. ¿Pero qué cambiaría? Por lo pronto, dejar circular libremente el dólar. O sea que los verduleros puedan poner la lechuga en dólares. El cartel cuesta tantos dólares. Por ahora está prohibido. Dicen que está permitido, pero está prohibido. No se puede. Lo mismo las cartas, los menús de los restaurantes. Algún restaurante internacional te lo pone medio escondida, no dicen nada. Pero en la práctica está prohibido. Y facturar en dólares está prohibido. O sea, permitir circular libremente las monedas. Eso se podría llamar dolarización. Pero todavía el peso argentino es la unidad legal de pago. O sea, no sería como en Ecuador, que eliminaron el peso ecuatoriano. Claro. Y no digo no sería, estoy definiendo académicamente todo un proceso. Los argentinos usan ya el dólar, pero en medio... Pero así, nadie le va a pagar, nadie se va a desprender de $2 para pagarle al verdulero 1 kilo de tomates.
Yo te diría, de entrada O sea, los nomás, argentinos quieren atesorar los dólares, no soltar los dólares. Bueno, en la época de la década de la convertibilidad los soltaban. Porque estaba la ley por la cual equivalía a un peso, con lo cual... Hay un proceso en el cual en este momento la Argentina es prácticamente bimonetaria de una manera imperfecta. Tenemos los dólares, están los dólares blue y hay dólares legales. Los dólares legales los tenés, te los podés tener en el banco, los podés adquirir a través de la bolsa, se llaman dólares MEP, a través de transacciones internacionales, se llaman contado con liqui. El problema es que es medio imperfecto porque los podés tener, los podés adquirir, pero si los querés vender, los tenés que vender a 250 pesos. Y resulta que, depende, si lo querés cambiar en el banco, sí. Ah, claro. ¿Lo querés cambiar? Ah, bueno, es imperfecto eso. No, pero yo los tengo en el banco, pero si los quiero cambiar en el banco... Pero eso es por los distintos tipos de dólar, no es un problema de... Bueno, eso es imperfecto, no podemos tener... ¿Hay un dólar o hay 16 dólares? Carlos, está bien, pero ¿qué cambiaría? Hay un dólar. No, pero ¿qué cambiaría si usted legaliza la circulación del dólar? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, los empleados públicos cobrarían en pesos, porque el Bueno, Estado argentino... no sé. Depende de la paritaria cómo se arregla. Espérate. Si el Estado no tiene Primero dólares... principal, la gente tiene 17.000 millones de dólares depositados en los bancos. Habría que dejar que circulen más, permitirles circular. Por el momento de esos 17.000 millones, solo 3.000 millones están integrados al sistema financiero a través de préstamos a exportadores. Los otros 3.000 están en la caja de los bancos y el resto están como encajes en el banco central porque no pueden ser usados. Simplemente están al cohete. O sea, la economía está dolarizada legalmente, pero sin que los dólares circulen. Después, hay alrededor, nadie sabe con exactitud, 300.000 millones, casi un PBI, en los colchones, que no pueden ser utilizados porque la ley penal tributaria los considera producto del lavado de dinero y de la evasión. No necesariamente, si están declarados, no. No están declarados, te acabo de decir. Entonces están en los colchones considerados por la ley penal tributaria como producto del lavado de dinero. ¿Pero qué son? Son dólares que han sido acumulados desde décadas. Los argentinos han ahorrado en términos de dólares. Sin declarar al fisco. Sin declararlos al fisco. ¿Se puede ahorrar en dólares y declarar al fisco? Sí, son los 17.000 que hay en el sistema financiero. Eso ya te los dije. Claro, pero esos tienen la contraparte en el Banco Central porque ya pasó que si no están, cuando los argentinos los van a buscar, no están. Entonces es un... No, están. Esos 17.000 se supone que están. Pero hay gente que todos los días sacan alrededor. Pero están para garantizar el flujo, así como hay pesos que se... No, están de más. Para garantizar 17 no precisas 11. Eso es obvio. Es imperfecto, el sistema no está funcionando bien. El sistema dólar. O sea, tenemos un sistema dolarizado, bimonetario, imperfecto, con 300.000 millones. ¿Sabes cuántos pesos hay? Pero Carlos, permítame, yo entiendo lo que usted dice, entiendo que es imperfecto, entiendo todos los problemas que hay. ¿Qué cambiaría? ¿Por qué no habría, la inflación no se cuenta en dólares? La Argentina no tiene inflación en dólares. Claro, bueno, ahora viene. Lo que hay que hacer es reconocer que lo que tenemos son 317.000 millones de dólares que no están circulando. ¿Y lo que está circulando es el equivalente a 35.000 millones de dólares en pesos? ¿Por qué circularían? No están circulando porque la gente lo tiene afuera. Porque no los deja la ley, no, porque no los deja la ley. La ley penal tributaria no se lo permite. No es una cuestión de ley, es una cuestión de que la gente lo tiene porque si se han ofrecido blanqueos, ha habido blanqueos todo el tiempo que permitía traerlos legalizándolos. Lo que hay es esos eran blanqueos para recaudar. No, nunca se permitió circular el dólar. Eran blanqueos en el cual decían, vos que evadiste, te permito blanquear un pedacito de los dólares que tenés y me pagás 10%. Sí, pero lo vende y circula en pesos, es lo mismo. No circula el dólar, esos dólares no eran para circular. Pero si está blanqueado puede circular porque se pueden vender en pesos y circular, es lo mismo. O no me estoy explicando o no nos estamos entendiendo. Los blanqueos eran para blanquear pesos de entrada. Dólares y pesos. El blanqueo es un blanqueo impositivo. O sea, vos tenías plata negra, ya fueran pesos, dólares o propiedades o autos, que no lo habías declarado y simplemente lo blanqueabas impositivamente pagando una multa. Eso no era dolarizar, eso era blanquear impositivamente una deuda impositiva. Acá estamos hablando de que la gente tiene pesos y dólares. Los dólares no se lo dejan circular. Los pesos son el medio legal de cuenta y de pago.
por ley. Claro, Y la gente no los quiere y por eso es que tenés inflación y por eso es que tuvimos 5 monedas y sacamos 13 ceros a las distintas monedas subsecuentemente. Pero es como pensar que la gente iría al supermercado con dólares, no Sí. tiene sentido. ¿Por qué no? Porque la gente no quiere gastar sus dólares, los quiere Sí, preservar. lo quiere, sí los va a querer. ¿Por qué los Y además Estados la Unidos- gente, ¿Por qué los la que gente va tienen- a Estados Unidos con dólares? Porque no hay inflación, porque es la moneda del lugar, porque tiene confianza en esa Claro, moneda. bueno, la moneda del lugar va a ser el dólar el día que vos permitas que el dólar circule. La gente sobran dólares acá. Pero es una Estamos pequeña atorrados de porción, dólares. a una pequeña porción de la población le sobran dólares. La gran No, mayoría de la población no hasta las tiene mucamas dólares. compran dólares, ¿no? ¿Cómo? Eso estás equivocada. Hasta el personal doméstico compra dólares. ¿En qué cantidad? En proporción al sueldo que tienen. Todo el mundo lo sabe que el dólar, el instrumento de ahorro de los argentinos, de ahorro. pobres y ricos son los dólares. Claro. No ahorran en pesos, ahorran en dólares. Exacto. Lo que hay que hacer es permitir que circulen. Permitir que circulen y veremos quién tiene razón. Permitir que circulen. ¿Por qué está prohibido que circulen? No, no está prohibido que Sí, circulen. está prohibido que circulen. No, que Sí, circulen, te estoy no. diciendo que sí. No, circular puede circular. No, Yo compro dólares, los tengo en el banco. no voy, podés me los- comprar dólares. Sí, compro dólares en el home banking. Los $200 mensuales. No, compro con MEP, compro con contado con liqui, tengo una cuenta en dólares, compro por internet y lo deposito en mi cuenta. Sí, dale, lo compras a 400, Sí. perdón, a 450 y los tenés que vender a 250. No, los Sí. tengo en mi cuenta. No, querida, los tenés en tu cuenta pero no los puedes usar. Sí, Carlos. claro, lo puedo usar para lo que No, quiero. no lo podés usar. No haces lo que perdone, querés. no Perdóname, es pero no así, haces lo que Carlos, querés. perdóneme, no es así. No los tengo que vender, los tengo que vender si yo exporto. Tengo que venderlos. No los tengo que circulan, no liquidar podés ir acá enfrente y comprar un paquete de cigarrillos con un billete de $1. No, podés. voy a un lugar, me dan pesos y lo compro en pesos. ¿A qué es lugar lo vas que te mismo. dan pesos? En todos lados hay lugares. Uno va por Florida. En todo No, pero caso, esos son los arbolitos, es ilegal. bueno, está bien. Lo que yo le estoy diciendo es que eso, si uno tuviera ganas de que circulen sus dólares, tiene manera de hacerlo. Ah, pero es Usted ilegal. quiere- Te estoy bueno, diciendo está la bien. dolarización. Puede La también- dolarización es permitir que los dólares circulen legalmente. Bueno, vamos no va a ir a a hacer falta arbolitos. vamos a ir En a un el cor- banco va a haber una ventana simplemente en el cual vos cambiás tus dólares a 500 pesos, que es lo que corresponde. Y cobras tu sueldo en dólares. Carlos, más allá de la manera en que ustedes dolaricen, ¿por qué la circulación? Usted supone que si se legaliza el dólar y cada cual puede gastar los dólares que tiene, la gente los va a gastar, a diferencia de ahora, los va a hacer circular y eso haría que la economía creciera. No. Haría que no hubiera inflación en pesos. No pude terminar la historia. Si dolarizo la economía, tengo que despecificar porque el peso no haría falta. Entonces no tendría inflación en pesos porque no habría pesos. Habría dólares. Y el gobierno no imprime dólares como imprime pesos. Entonces la inflación dejaría de ser un tema. ¿Ok? Esa es la ventaja. ¿Y alguna desventaja de no tener más política económica? Bueno, la política económica no, política monetaria. Política cambiar. Sí, Bueno, monetaria. política monetaria no hemos Sí. tenido jamás. Nuestra única política monetaria ha sido emitir. Nada más. O sea, no tiene ninguna desventaja dolarizar. Hasta ahora no. Ecuador no tuvo desventajas. Yo no las conozco, pero que yo sepas. Yo no veo la ventaja de tener política monetaria. ¿Qué querés que te diga? La única ventaja de tener política monetaria es emitir. Y emitir trae inflación. Los países que se unieron en la zona del euro perdieron su política monetaria. Y están felices, me parece, no hay ninguno que se quiere ir. No, pero el Banco Central Europeo hace la política monetaria. No es que la perdieron, la delegaron en un organismo en común, pero no Sí, dejaron señor, de sí, hacerla. señor. Nuestra primera etapa es dolarizar. Después se seguirá. Se verá. Podemos unirnos al Banco Central Europeo, podemos unirnos a la Federal Reserve, podemos discutir, pero la primera etapa es olvidarnos de tener inflación de no sé cuánto es ahora, ya tan alta que 106 es. La Reserva Y Federal creciente. nos va a aceptar como miembros. No sé, eso no está en los planes. Primero espérate que gane Milei, espérate que dolarice, espérate que despecifique, son dos etapas diferentes. Primero, yo diría competencia de monedas. Si los argentinos tienen 17.000 millones de dólares en los bancos en un sistema que ya está institucionalizado, tenemos diferencias sobre cuán flexible es ese sistema.
Yo creo que es imperfecto. Yo tengo dólares, tengo cuenta en dólares, es totalmente ineficiente para mí. Vos decís que es una maravilla. No, Genial. no dije que es una maravilla. Diferimos. No dije que es una maravilla. Genial. Vos decís que funciona. No. Yo digo que no funciona. Pero genial, listo. No, yo digo que hay cosas que sí se pueden hacer. No dije ni Yo que es digo una que hay que maravilla perfeccionar ni que ese funciona. sistema. Ese sistema está. El sistema depósitos en dólares está. Ahora que eso sí va como unidad de cuenta para hacer transacciones, hacer compras, hacer ventas, establecer salarios, etcétera. Yo creo que no está. No. Yo creo que no está. Yo creo que hay depósitos en bancos, está muy restringido, puedes comprar, pero no funciona bien. Habría que hacerlo funcionar muchísimo mejor. Hay 300.000 millones de dólares que no hay que solucionar que circulen y eso no es un blanqueo, no es un blanqueo impositivo, eso es un perdón generalizado. Hay que pedirle perdón a la gente por haberlo hecho forzar, tratarla como delincuentes, cuando no han sido delincuentes. Con la excusa del lavado de dinero de los narcos, han forzado a los argentinos a ahorrar en dólares abajo del colchón, cuando en realidad son ahorros de gente honesta. ¿Habrá algún narco metido ahí adentro? Seguro que hay. Pero, espere, que se ocupe la unidad de investigaciones financieras, que se ocupe la Carlos, DGI, que se ocupe la policía de los narcos. ¿Usted cree que la gente tiene economía en negro en dólares porque hay regulaciones que hacen que tengan que pagar impuestos? Ese es el problema. La gente ha sacado ante décadas la plata de la Argentina por eso. Sí, no, porque ahorrar en pesos o ahorrar en dólares en el sistema bancario es un riesgo inconmensurable. Te los han expropiado innumerables veces. O sea, si yo tengo ahorros, suponete, yo gano 100.000 y ahorro 30.000. Bueno, entonces ese es el problema. No los voy a ahorrar, legal. los declaro como consumo y compro dólares negros y los guardo, como se dice, en el colchón. Bueno, perfecto. Porque dejarlos en manos de un gobierno, ya sea peronista, o sea radical, o sea Cambiemos, como sea, con los vaivenes que tiene la economía argentina. Bueno, entonces el problema no es que sea legal usar dólares, sino que la gente no tuvo confianza y los separó. Seguro. Si ustedes hacen esto, de repente tampoco tiene confianza y tampoco circulen. Seguro. ¿Y entonces obvio. qué cambia? Que Milei va a hacer una reforma del Estado, eso está en su plataforma, una reforma del Estado. Eso es lo que hay que hacer, seguro. Entonces, generar confianza. Está bien, para poder dolarizar, número uno, hay que hacer una reforma del Estado y ganar confianza. Pero pensemos lógicamente, si lo importante es la reforma del Estado para generar confianza, hacen la reforma del Estado y no dolarizan y generan el mismo efecto. No, la reforma del Estado y la dolarización van juntas. Son parte del proceso de generar confianza. Son juntas. ¿Qué haría con Aerolíneas? ¿Qué haría con quién? Aerolíneas Argentinas. Ya una vez se vendió, ¿no es cierto? La vendería. Yo la vendería. ¿Por qué? Porque es una pérdida. ¿Cuánto? Yo no entiendo por qué el Estado es bueno produciendo. ¿Cuánto tiene? Es que yo no entiendo por qué en una economía capitalista el Estado tiene que tener empresas. ¿Cuánto tiene de pérdida Aerolíneas Argentinas? No tengo ni idea. Pierde. ¿Pero no tiene idea? No. ¿Y entonces por qué sostiene que hay una pérdida? Porque sé que tiene pérdida, pero no sé cuánto es. ¿Y cuánto evolucionó la pérdida de Aerolíneas Argentinas? No sé. Por ejemplo, los datos oficiales dicen que cayó en 5 años. Así como no sé cuánto ganas vos y te dejo trabajar. Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver tampoco. De repente no tiene pérdida, de repente tiene superávit y usted no lo sabe. No tiene superávit, estoy seguro que no tiene superávit. ¿Pero cuánto tiene de pérdida? ¿Es significativa, no es significativa? Es relevante tu pregunta. Sí que es relevante. ¿A vos te parece relevante? Claro, porque si, por ejemplo, si tuviera, hace 4 años tenía 700 millones de dólares, ahora tiene 200 millones de dólares de déficit. Genial. Le bajaron el déficit. De repente tiene 200 millones de dólares. ¿Qué haría con YPF? YPF es privada. No. El gobierno tiene una participación. Sí, mayoritaria, ¿no? Supongo que sí. ¿Y qué haría con eso? Lo pensaría, pero es una participación. Yo creo que el ANSES puede tener una participación en este momento, dado que estamos en un sistema de reparto y el ANSES está ahorrando, suponiendo que ahorra. ¿Okay? Pero el Estado en sí mismo, hacete la pregunta de por qué el Estado tiene que tener participación en empresas privadas. Bueno, porque hay empresas que por ahí prestan servicios que un Estado tiene que dar y si no está el Estado no los presta nadie. Sí, pero el Estado, YPF, no sé qué servicio, porque hay nafta. Son decisiones estratégicas respecto de inversiones que, si es la pura lógica de la extracción de dividendos de parte de una compañía petrolera, uno puede necesitar como país tener un plan de desarrollo e incidir en una compañía petrolera, nada menos. ¿No?
¿Y salud y educación? ¿Está bien que el Estado invierta en salud y educación? Son temas para discutirlo, ¿no es cierto? Si el Estado lo hiciera bien, de golpe sería discutible. ¿La universidad? Es lo mismo que educación. Educación es la universidad, Sí. espero. ¿Qué haría con la universidad? La universidad pública. Es un tema demasiado grande e importante como para discutirlo en 3 minutos que nos quedan. Pero puede tener un título. Yo, por ejemplo, escribí ayer de que la universidad pública debe ser paga. El Estado debe cobrar por la universidad. Debe dar becas. ¿Ok? Pero debe cobrar. Y con Debe la cobrar salud, porque la educación es un bien de consumo y también. con la salud pública. Y la salud pública lo mismo. Dentro de lo posible se debe cobrar. Hay muchos usuarios de la salud pública. Está el problema, por supuesto, que está en discusión hoy día, el tema de la salud pública. ¿Tenemos que soportar a los rusos que vienen a tener hijos acá? No sé, a mí me parece que no, pero es un tema para discutirlo. Hay países vecinos, ¿es lo mismo? No sé. Por supuesto que no vas a dejar a nadie tirado en la calle, eso es obvio, pero eso no es un tema de salud pública, eso alcanza también a un sanatorio privado. Nadie puede quedarse en la calle tirado. Pero ¿tiene el Estado que ofrecer el producto o tiene que el Estado hacerse cargo del costo del producto, que es distinto? ¿Por qué el Estado tiene que fabricar nafta en lugar de zapatillas? No sé. Porque sin combustible... No sé, pero es que no es sin combustible, el sector privado fabrica combustible. En todo el planeta el sector privado fabrica combustible. Pero acá pasó cuando privatizaron, sobre todo incluso durante el periodo de Kirchner, que entró un privado, maximizando ganancias, sacó todos los dividendos y el país después a la corta, a la larga, si no haces las inversiones estratégicas que necesitas, si lo único que haces es sacar dividendos, te quedas sin la compañía. El sector privado no te va a hacer las inversiones si el sector público le controla los precios, de eso no te quepa la menor duda. Eso no te quepa la menor duda. Pero la salud sí le paga, ¿eh? Cuando uno tiene una obra social o una prepaga y va a un hospital público, el hospital público registra esa visita y reclaman la plata de eso. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿A los rusos les cobran? No sé. Carlos, ¿y jubilaciones? ¿Qué haría con las jubilaciones? Es tarde para acordarse, ¿no? Ya hubo un sistema. Yo tenía plata en ese sistema como $200.000 y me lo sacaron. Y ahora me dieron una jubilación del ANSES. ¿Qué sé yo? En este momento es medio tarde. ¿Sabes cuál es el problema de las jubilaciones? ¿Querés que te diga? Si pones un sistema privado de jubilaciones, de capitalización, yo haría que toda la plata de los aportes fuera al extranjero. Por un problema de riesgo sistémico. ¿Y con qué se le paga a los jubilados actuales? Claro, esa es la transición, ese es el problema. Yo no hablé de eso. Ahora, ¿con qué le pagás a los jubilados actuales ahora? Ahora no le pagás a los jubilados actuales con sus aportes, ahora le pagás con el tesoro, sí, una parte. Pero en la idea de la reforma del Estado. Estás hablando de la transición, Pero el problema es la transición. Sí. Cuando se estaba haciendo la transición de las AFJPs, no se aguantó la transición y las estatizaron y se quedaron con la plata. Y la plata está todavía en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La FJP daba pérdida y te cobraba comisiones astronómicas. Sí, así estaba mal hecho. Sí. Hay que hacerlo bien. Si lo hiciera, pero no te estoy diciendo que lo hagas, te digo, es un problema. Es un problema. Lo tienen en Francia, lo tienen en Estados Unidos, lo tiene todo el mundo. Sí. ¿Okay? Sí. ¿Y los planes sociales? No sé. Sí sé. Los planes sociales no existían, aparecieron. Preguntate, yo te haría la pregunta a vos, ¿por qué aparecieron? Ahora los tenemos. ¿Y qué Ahora hacemos? los tenemos. ¿Y qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Hay que hacer que vuelvan a ser lo que eran, o sea, nada. ¿Okay? ¿En qué plazo? Pero ¿cómo haces para que vuelvan a ser nada? ¿Por qué aparecieron? Por el populismo. Aparecieron por el populismo y por la crisis del 2001, supongo. Me dirás que Menem tendría algún plan social. Supongo que algún plan social debe haber. Al fin y al cabo siempre puede haber una persona en situación de indigencia en cualquier gobierno, en cualquier país, desarrollado o subdesarrollado. Eso sí,
pero no masivos como hay en la Argentina. Los planes sociales masivos surgieron hace algunas décadas, un par de décadas. Y es fácil crearlos y es difícil, muy difícil, deshacerlos. ¿Qué porcentaje del PBI son los planes sociales? No sé. Pero es importante eso, Por supuesto. de saber el dato para saber si es un problema serio en términos macroeconómicos o no, porque tal vez no sea un problema serio en términos macroeconómicos si el dato es chiquito y están planteando eliminarlos cuando no es un problema serio, o tal vez sí lo sea, Bueno, pero el dato económico... Bueno, yo te diría, cuando se fue Menem, el gasto público consolidado, nación, provincias y municipalidades es pero 8 puntos más alto ahora que cuando se fue Menem. Pero no Supongamos tiene que que cuando ver. se fue Menem Pero no no tiene había que planes ver. sociales. Pero no tiene que ver, Y ¿cuánto todo de el eso son los aumento de planes gasto sociales? público fue en planes sociales. 8%. Todo el aumento de gasto público fue en planes supongamos. sociales. No es 8% del PBI. Es un máximo, es un máximo. Pero ¿cómo supongamos? Te estoy así, bueno, así proceden los economistas. Cuando No, no pero sé el hay un número, dato. si no sé el número, te estoy Pero está diciendo el que no número. tengo el número. ¿Pero vos te crees que mi cerebro es el disco duro de la computadora? No. Yo no soy consultor. Está bien. No soy consultor. No. Pero está pensando un país siendo jefe de asesores de un... No, voy a ser el jefe de asesores en el mes de diciembre si Milei gana. Bueno, pero lo debe estar pensando. No es que... Sí, pero pensar no quiere decir tener los números en la cabeza. Está bien. ¿Vos lo tenés? No, bueno, hacés preguntas vos. Pero yo no, te vuelvo a repetir, no soy el disco duro de una computadora. Pienso un modelo de país. Y te estoy dando maneras de llegar a ese número. Si cuando se fue Menem no había planes sociales y el gasto público consolidado subió 8 puntos del PBI, el máximo que pueden ser los planes sociales, yo te diría debe ser 8 puntos del PBI. El máximo. O sea, todo el incremento... Pero yo creo que es menos. Todo el incremento del déficit. Yo creo que es menos. Pero son personas. Son personas. No es obra pública. Vos la obra pública la podés parar. El gasto público en planes sociales no lo podés parar de un día para el otro porque son personas que comen. Y eso es pensar lo que te estoy diciendo. Pienso. ¿Ok? Distingo entre obra pública y personas. Pero la obra pública la pararían toda, eso dijo Milei. Eso dijo Milei, no lo dije yo. No, por eso. Pero trabajan juntos. Yo no creo que puedas parar toda la obra pública. Debe haber muchas obras públicas que están en mitad de ejecución, que si las parás, perdés todo lo que hiciste. Y hay otras obras públicas que están planeadas y las podés parar porque no gastas nada parando. Eso requiere un trabajo de ingenieros, en fin, estudios profundos sobre cuál es el costo de parar. A veces el costo de parar es mayor que el costo de seguir, ¿no es cierto? Y son muchas las obras públicas. Muchas gracias. Pero el tema de los... bueno, muchas gracias. Okay.